Bienvenido, compañero Erasmo. Gracias. El tema de hoy es relaciones interpersonales. Gracias en el nombre del grupo de CODA, Renacer en mí. Sea usted bienvenido. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. Pues la verdad es que ya me siento como en casa. Me han estado invitando y es un gusto estar con ustedes. El día de hoy me invitan con un tema, pues que es básico, ¿no? Y es el de relaciones interpersonales. A veces no nos damos cuenta que en nuestra vida tiene que haber un trabajo en todos los departamentos para que podamos obtener una sobriedad emocional. Como en mi caso, fui alguien que llegó por una situación de alcoholismo, pero tengo que entender que el alcoholismo, la neurosis, la depresión o cualquier situación que me tiene al día de hoy en coda, la codependencia, que me tiene en un programa de los 12 pasos, en una corriente en específico, perdón, pues es síntoma de problemas más profundos. Y dentro de estos problemas más profundos, tenemos que darnos cuenta que esas relaciones interpersonales fueron causantes de muchos conflictos en nuestra vida. Recordemos que nosotros somos dotados de instintos necesarios para nuestra supervivencia y dice la literatura que son perfectamente justos y que son dones de Dios, pero el problema es que nos pueden tiranizar. ¿Y cómo viene este descoyunte, este despertar y este descoyunte de estos instintos? Pues a través de las relaciones interpersonales, cuando no funcionan de la mejor manera. Entonces, quisiera contarles acerca de la historia de uno de los Budas, porque a, ha habido varios Budas, perdón, a lo largo de la historia, y bueno, uno de ellos, de nombre Siddhartha, era alguien que nació en una familia bien acomodada y que, bueno, él quería encontrar la iluminación. Resulta que en su idea para encontrar la iluminación, él se alejó de la sociedad, él buscó no estar cerca y a través de esto se fue a un lugar alejado y él creía que con esto iba a poder obtener esa iluminación. Entonces, bueno, se alejó de la sociedad, vivió totalmente solo y resulta que a veces solo comía una hoja o comía una nuez al día. Por consecuencia de esto, pues obviamente se empezó a volver débil en sus fuerzas y resulta que un día se mete a un río a bañarse y la corriente se lo estaba llevando. Estuvo a punto de morir y él tuvo que regresar nuevamente hacia su hogar, desconcertado porque no pudo encontrar esta iluminación y de repente de camino en el regreso, se encuentra un maestro de música enseñándole a una niña, a tocar un instrumento de cuerdas y entonces le dice que ese instrumento, que la clave era que las cuerdas no estuvieran tan flojas, pero tampoco tan tensas. Si estaban flojas no iban a dar el tono necesario y que si estaban demasiado apretados se podrían romper. Entonces fue ahí cuando llegó la iluminación a Siddhartha y se dio cuenta que no tenía que irse al extremo, sino que tenía que haber un equilibrio. Él lo entendió así y entendió que en ese equilibrio pues no era necesario ni dejar de comer ni irse a un lugar alejado, sino que más bien el equilibrio iba a partir de su persona, iba a partir de lo que él era, de sus comportamientos, de todas las situaciones que vivía en lo personal. Entonces, Siddhartha aprendió bien la lección y nosotros, al conocer el programa de los 12 pasos, entendemos al paso del tiempo, tal vez para unos es más complicado o es más tardado llegar a este punto, pero llegamos al punto en el que nos damos cuenta que tenemos que tener un equilibrio, que esa es la clave. Eso es uno de los resortes ocultos, perdón, por lo que tanto padecemos dentro del programa, porque no nos damos cuenta que no tenemos que irnos al extremo. Yo se los decía en temas anteriores, el enfermo es un extremista que o está arriba
y quiere tener un control de las cosas, o está de abajo, está en la parte de abajo y está dependiendo de alguien. Entonces, la clave es el equilibrio que podemos tener en nuestra vida, y para ello debemos trabajar nuestras relaciones interpersonales. Cada uno de los pasos, o yendo de la mano en el trabajo de los pasos, podemos encontrarnos que hay dos que nos ayudan a poder trabajar estas relaciones interpersonales. Estos son el octavo y noveno paso, a través de los cuales podemos trabajar estas relaciones y funcionar de la mejor manera y fluir más cercano hacia lo justo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que darnos cuenta que también el enfermo no solo es la persona que padece del alcoholismo, de la codependencia, de la neurosis, de la depresión, sino también la familia influye. Y para ello quiero leerles una parte del segundo capítulo de ese libro azul del programa, y este, dice, una enfermedad de esta clase, y hemos llegado al convencimiento de que esta es una enfermedad que afecta a los que nos rodean, como no lo hace ningún otro padecimiento humano. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por él o ella, y nadie se enfada ni se siente molesto, pero así con el enfermo de alcoholismo, recordemos que tenemos que cambiar solo la palabra: alcoholismo, neurosis, codependencia. Dice, porque este mal viene, con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Involucra a todas aquellas vidas que están relacionadas en alguna forma con la del paciente. ¿Qué es lo que nos dice esta parte? Que cuando nosotros padecemos de una de estas enfermedades emocionales, resulta que estamos afectando a la familia, ¿no? También hay otra parte de la literatura que dice que después de años de convivencia con un esposo alcohólico, la mujer se vuelve resentida, y hasta los hijos padecen con esta situación. Entonces, es por eso tan importante que nosotros debemos analizar el que trabajar nuestras relaciones interpersonales nos va a ayudar a sanar demasiado. Para ello, pues como lo hemos mencionado en temas anteriores, también es importante esta parte de los resentimientos. Recordemos que cuando llegamos al programa, o aún dentro del programa, tenemos una lista de personas o instituciones con las que estamos resentidos y con las que justificamos nuestra falta de acción o nuestras malas conductas. Entonces, para ello, dentro de este tema, pues es obviamente trabajar el perdón, pero recordemos que para poder perdonar a otras personas, primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Dentro de nuestras relaciones interpersonales está el que tengamos que estar en paz con nosotros mismos para poder desenvolvernos mejor con las otras relaciones a nuestro alrededor. Entonces, primero el perdón hacia nosotros. Cuando lo logramos, podemos empezar a perdonar o a trabajar estos resentimientos para con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, quiero empezar a leerles algo de lo que es este octavo paso. Dice el encabezado: hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Los pasos octavo y noveno tratan de las relaciones personales. Primero miramos hacia atrás y tratamos de descubrir en qué nos hemos equivocado. Segundo, hacemos un esfuerzo firme encaminado a reparar los daños que hemos causado. Y tercero, habiendo limpiado de escombros el pasado, consideramos cómo establecer la mejor clase posible de relaciones con todos los seres humanos a quienes conozcamos. Entonces, y aquí nos habla del perdón más adelante. Dice, el primero y uno de los más difíciles, sin embargo, hay obstáculos que son muy reales. El primero y uno de los más difíciles está relacionado con el perdón, y es lo que les decía. Es importante trabajar el perdón hacia nosotros, después hacia los demás, porque si no nos perdonamos a nosotros mismos, la culpa nos va a hacer vulnerables, la culpa nos va a hacer permisivos, la culpa nos va a hacer creer que no merecemos una relación sana, o que si la persona que tenemos a nuestro alrededor nos trata mal es porque nos lo merecemos o porque no vamos a encontrar a nadie mejor.
Y es cuando ahí empezamos a ser permisivos con las actitudes de nuestras parejas, de nuestros padres, hermanos o gente alrededor, incluyendo jefes en un trabajo o compañeros en un trabajo. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, pues empezamos a ser lastimados porque la gente, las personas nos empiezan a usar. Entonces, por eso el empezar a trabajar el perdón es clave y yo lo he dicho, al menos en mi experiencia personal, he aprendido que el perdonar a alguien no significa seguir manteniéndolo en tu vida. Que sea quien seas, si es una persona que te sigue causando daño, no debe de estar en tu círculo más cercano, en tu círculo más personal. Independientemente de que sea tu pareja, tu padre, tu hermano, tus hijos, si te están causando daño, lo más prudente es que los alejes y te alejes de estas personas, porque van a ser gente que a través de esta culpa siempre se van a aprovechar de ti y van a buscar un beneficio. Entonces, eso es clave, eso es importante en este trabajo de las relaciones interpersonales. A través de lo que es el apadrinamiento, hacemos una lista de aquellas personas a las que causamos daño y después vamos a reparar ese daño, trabajando, por supuesto, lo que es perdón y no causando más daño hacia las personas. ¿Por qué? Porque puede haber personas a las que les causamos un daño en el pasado, pero si nosotros sacamos nuevamente esta información y le decimos, oye, ¿te acuerdas de que cuando éramos niños te causé un daño, te lastimé, te herí, te mentí? Pues tal vez la persona ni siquiera lo recuerde y nosotros vamos a causar que se muevan emociones o que lo recuerde o que regrese el resentimiento o el malestar hacia nosotros. Por eso debemos ser prudentes para poder trabajar estas cosas y poder manejarnos de la mejor manera con estas personas. Es importante que nosotros no podemos, dice una parte de la literatura, que no podemos salvar nuestro pellejo a costa de otros. Por eso también entra el anonimato. Nosotros no podemos hablarle de nuestro historial o de nuestros hechos vergonzosos o dolorosos a las personas que tenemos alrededor. Es importante darnos cuenta de estas cosas y el tener cuidado sobre todo con estas situaciones. Dice, aquí está en el capítulo número 6, dice en esta parte, dice, no podemos revelar a nuestras esposas ni a nuestros padres nada que pueda lastimarlos y hacerlos desgraciados. No tenemos ningún derecho a salvar nuestro propio pellejo a costa de otros. Estas partes de nuestra historia se las contamos a alguien que comprenda y que no resulte afectado. Por eso la herramienta del apadrinamiento. ¿Por qué? Porque un ejemplo, ¿no? Si en una relación de pareja a ti te surge la idea de que siendo honesto con esa persona, o contándole las cosas que has guardado por años a esa persona, puede darse la comunicación, híjole, no siempre es lo mejor, porque si le empiezas a hablar de tus relaciones anteriores, si le empiezas a hablar de quién te lastimó, o de los daños que tú causaste. Recordemos que el ego, que es uno de los temas que ya tratamos, el ego busca tener un beneficio propio sin importar a quién lastima. Y cuando el ego está lastimado, no mides las consecuencias. Puedes causar daño con palabras, con acciones y puedes causar muchos conflictos. Entonces, tú no puedes o no es lo ideal, no es lo mejor que tú te pongas en ese papel, que tú te pongas a hablarle de todo tu pasado a tu pareja, porque tú no sabes en qué momento va a haber conflicto, tú no sabes, recuerda que todo lo que hables puede ser usado en tu contra. Entonces, por eso debemos de ser muy prudentes en esta situación, porque tú no sabes en qué momento puede causar un conflicto lo que tú creíste que iba a fomentar la comunicación en una pareja. Entonces sí es importante que tengamos cuidado. Por eso dentro de lo que es el programa podemos apadrinarnos, se cuida ese anonimato porque a nuestro padrino o madrina le hablamos de todas aquellas situaciones del pasado, de las actuales, pero no solo de eso, sino también de los pensamientos que nos atormentan al día de hoy.
Recuerden la frase que yo he comentado, el pensamiento es el mensajero de la creación. ¿A qué se refiere esta frase? A que lo que tú alimentes en tus pensamientos es lo que vas a crear en un futuro para ti, es lo que vas a atraer. Entonces, si dentro de estos pensamientos tienes el temor de que tu pareja te va a abandonar, de que tus hijos no te van a ver de la mejor manera o de que te van a llegar a odiar o las personas que tienes alrededor no van a estar contigo y de todas estas cosas, tú puedes estar atrayendo todas estas situaciones. Sí es importante que cuidemos estos pensamientos, pero bueno, regresando al tema de las relaciones interpersonales, hacemos una lista, obviamente acompañados del padrino o de la madrina para poder hacer una lista de las personas a las que causamos un daño y con este apadrinamiento se nos podrá decir cuáles son esas reparaciones de daños que no van a causar más conflicto, ¿no? Incluso podemos aplicar el 11.º paso para trabajar estas relaciones interpersonales con quien no lo podemos hacer directamente o con quien no es lo mejor hacer una reparación de daños directa. A través de la práctica del 11.º paso podemos nosotros pedir ese perdón para con las personas que causamos daño y ir así poder ir trabajando esta relación interpersonal con la persona con quien hacemos una reparación de daños personal, pues bueno, recordemos nuevamente refiriéndonos a lo que es el resentimiento, que el perdón es un beneficio para nosotros y que no le estamos haciendo un favor a la persona a la que vamos a perdonar, aun cuando siga teniendo malas actitudes con nosotros. Entonces, cuando trabajamos el perdón, empezamos a analizar con el apadrinamiento quién sí debe estar en nuestro círculo cercano y quién ya no porque nos está causando un daño. ¿Por qué? Porque en este caso, en este tema de los resentimientos, cuando un resentimiento no es trabajado de la mejor manera o cuando vuelve a tomar fuerza, regresa con más poder, regresa para causar más daño y es más difícil cuando regresa controlarlo. Entonces, dentro de esto, lo mejor es alejarnos de todas aquellas personas que nos estén causando un daño, sin importar quién es, como ya lo habíamos mencionado. Esto también es sano para nosotros y para estas personas. En lo que es el 9.º paso, pues nos sigue llevando al trabajo de estas relaciones interpersonales. Ahorita les voy a leer un poquito más. Este, en lo que es el 9.º paso nos dice, reparamos directamente, ahí ya nos lleva a la reparación. El 8.º nos lleva a hacer como un inventario, como una lista de las personas que dañamos, cuáles fueron esos daños y a poder analizar cuáles son esas posibles reparaciones. Y ya en este 9.º paso reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño que les habíamos causado, salvo en aquellos casos en el que hacerlo perjudica a ellos mismos o a nosotros. Este paso ya va de la mano con el libro azul donde nos dice que no podemos salvar nuestro pellejo a costa de otros. Dice después, conocimiento, habilidad para escoger el momento oportuno y cautela. Estas son cualidades que necesitamos cuando demos el 9.º paso. Después de hacer la relación de las personas a las que les hemos causado un daño, de haber reflexionado cuidadosamente sobre cada caso y de haber tratado de tomar la actitud de vida para proceder, nos daremos cuenta de que la reparación directa de nuestras faltas divide a las personas que tenemos que abordar en varias clases. Habrá a quienes debemos abordar tan pronto como tengamos una confianza razonable de que podemos conservarnos sobrios. Habrá otros casos en que debemos diferir la acción y aún otros en los que la misma naturaleza de la situación, por la misma naturaleza de la situación, no podremos hacerlo nunca. Es lo que te decía, ¿no? Hay personas con las que podemos reparar el daño en el momento en que volvamos a convivir con ellas. Hay personas con las que tenemos que ser más prudentes y hay personas y situaciones con las que es mejor nunca hacer o tratar de hacer un daño directo. ¿Cómo vamos a aprender a discernir esto? A través de lo que es el apadrinamiento para que no causemos más conflicto con todas estas cosas. Y bueno, pues recordemos que estos instintos
los instintos, los cuatro instintos del ser humano, el sexual, el material, el emocional y el social, son despertados de la manera incorrecta por influencia de otras personas, por esas mismas relaciones interpersonales, porque resulta que alguien en una repetición de patrones nos dijo que podíamos llevar a cabo un juego, ¿no? Un ejemplo, el juego del papá y la mamá, y que los papás se besan, y entonces ahí ya nos están dando una información errónea, incorrecta. En cualquiera de los sentidos, las personas que tenemos a nuestro alrededor influyen cuando hay esta repetición de patrones, cuando tal vez no tengan como un plan para causarnos daño, sin embargo, solo están repitiendo lo que ellos vivieron en ese pasado. Entonces, es ahí cuando las relaciones interpersonales despiertan estos instintos, vamos obteniendo la información y cuando nos damos cuenta que la información no es la mejor, tal vez ya es demasiado tarde. Ya de víctimas nos convertimos a victimarios y nosotros mismos a través de esta repetición de patrones o de la información incorrecta o a través de lo que es el ego que guía los otros 6 defectos de carácter y que solo busca nuestra satisfacción personal, nuestro bienestar, nuestro beneficio, nos lleva a actuar despiadadamente sin importar a quién tenemos alrededor, sean nuestros padres, sean nuestros hijos, sean nuestros hermanos, y es ahí cuando empieza el robo, es ahí cuando empieza la mentira, es ahí cuando empieza la traición o cualquier daño que podamos causar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Recordemos que el enfermo es como un huracán rugiente que destruye todo a su paso. Lamentablemente, las personas que están más cerca de nosotros son las que más sufren daño. Y esto nos lleva a tener una repetición de patrones y a que sea una cadena de sufrimiento por generaciones, porque recordemos que nuestros hijos perciben toda la información de nuestras acciones, no tanto de nuestras palabras, sino de lo que nosotros hacemos. Entonces, en nuestra casa podemos aprender a mentir, podemos aprender a traicionar, podemos aprender a robar, podemos aprender todas esas cosas que van a causar conflicto para con nuestro alrededor. Entonces, debemos de darnos cuenta que todas estas situaciones influyen en nosotros y que por eso no somos lo más funcionales posibles con nuestras relaciones interpersonales. Y llega el punto en que nos frustramos porque nuestro matrimonio fracasó, porque nuestra relación de amistad no funcionó de la mejor manera y llega el punto en el cual a través de esta repetición de patrones nos vamos involucrando con personas de ciertas características. Yo he escuchado y me he dado cuenta de cuántas mujeres, y no solo mujeres, hombres, o sea, siguen eligiendo inconscientemente a personas con las mismas características, a hombres o mujeres posesivas, celosas o controladores, controladoras, a personas agresivas, a personas con conflictos personales muy fuertes y que no saben por qué siguen en una relación con una persona cuando llevan X cantidad de tiempo, incluso años. ¿Por qué siguen teniendo una familia o creyendo que es una familia el estar viviendo en esta situación? Y bueno, viene el dolor y el sufrimiento cuando te das cuenta que los hijos absorben esto y a través de la culpa y el temor, tú estás todo el tiempo mordiéndote las uñas, todo el tiempo con el temor de con quién se van a relacionar tus hijos, de qué va a pasar en el momento en el que les ofrezcan droga, en el que les ofrezcan alcohol o en el que estén propensos a enfrentarse cualquier otra situación. Entonces, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos a ser un buen trabajador, un buen hermano, un buen padre en cualquier departamento de su vida? Pues a través del ejemplo. Y por eso es que es importante que nosotros sanemos nuestras relaciones interpersonales para poder dar un ejemplo claro a nuestros hijos y que ellos en un futuro puedan trabajarlo de la mejor manera. Entonces, ese es uno de los objetivos de este tema, que podamos saber cómo trabajar nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Nosotros como enfermos tenemos resortes ocultos que de repente nos causan conflicto y son esas reacciones en nuestra vida a través de la cual cuando menos nos damos cuenta ya le gritamos a nuestros hijos, ya tuvimos una mala actitud con la pareja, ya desquitamos nuestro enojo, nuestra frustración con nuestros padres, con nuestros hermanos.
y es un círculo vicioso porque después viene la culpa, no sabemos por qué está pasando y volvemos a actuar de la misma manera, causando cada vez más y más conflicto. Entonces, esos son los resortes ocultos, son los pensamientos, sentimientos y emociones negativas que no han sido expresadas ni aclaradas. Fíjate, te lo voy a volver a repetir. Esos resortes ocultos en nosotros son pensamientos, sentimientos y emociones negativas que no han sido expresadas ni aclaradas. Entonces, en el cuarto paso nos dice que los instintos desbocados se resisten a ser analizados. Por eso es que nos cuesta tanto trabajar nuestras relaciones interpersonales y es más fácil justificarnos diciendo que no nos llevamos bien con nuestros padres, hermanos, porque no nos dieron la atención que queríamos, porque nos fallaron, porque tal vez nos mintieron, porque la pareja nos traicionó y empezamos a buscar los justificantes para lo que hacemos y dejamos de hacer o para las malas acciones que tenemos en cuanto a nuestro carácter y en cuanto a nuestro comportamiento. Entonces, por eso tan importante trabajar estos resortes ocultos a través de ventilar estos pensamientos, a través de hablar de esos sentimientos. Recordemos que los sentimientos son emociones no trabajadas que se quedan en nosotros. Uno de ellos, como ejemplo, puede ser el resentimiento. Y esas emociones negativas que no han sido expresadas o aclaradas, ¿no? ¿Cómo vamos a aclarar nuestra vida? ¿Cómo va a haber una claridad en lo que nosotros hacemos o en nuestro comportamiento? Pues también de eso nos habla lo que es la literatura, ¿no? Viene ahí en la página 70 del libro azul, te los voy a leer. 70, dice, nos despojamos de nuestro orgullo y esto nos habla, es parte de lo que es el apadrinamiento o el trabajo de los 12 pasos. Dice, nos despojamos de nuestro orgullo y ponemos manos a la obra, esclareciendo, fíjate bien, esclareciendo todos los rasgos de nuestro carácter y todos los resquicios del pasado. Una vez que hemos dado este paso sin retener nada, nos sentimos encantados, podemos mirar de frente al mundo, podemos estar solos y perfectamente tranquilos y en paz. Nuestros temores desaparecen, empezamos a sentir la proximidad con nuestro Creador. Y luego dice, empezamos a tener una experiencia espiritual. Recordemos que este mismo libro azul dice que una experiencia espiritual es la inmediata y arrolladora conciencia de Dios seguida de un deseo del cambio, seguida de la acción. Entonces, por eso nos dice que cuando nos despojamos de nuestro orgullo, nuestro ego, que es uno de los temas que ya vimos o que ya compartí con ustedes, podemos ventilar estas emociones, estos sentimientos de los que te hablaba anteriormente, que no han sido aclarados o que no han sido ventilados y que ya no nos van a servir de justificación para poder trabajar nuestras relaciones interpersonales. Por eso lo mencionaba anteriormente. Cuidado, cuando tú te vas a relacionar con una persona, debes darte cuenta cuál es su comportamiento, debes de empezar a cuestionar, debes de analizar antes de involucrarte en una situación de amistad, en una situación de pareja, debes analizar el comportamiento de la persona. Si la persona te dice, pues es que yo no soy se me fue la palabra, perdón, yo no soy cariñoso, no soy cariñosa, ojo, pues es porque la persona no ha hecho esto de lo que ya hablamos, no ha ventilado, no ha trabajado esos pensamientos, esas emociones malsanas, no ha perdonado, porque posiblemente en el pasado le causaron un daño y por eso ya se reserva a ser expresivo, cariñoso o cariñosa. Cuando tú vas con la idea a una nueva relación, hay un dicho que dice que ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Pues ya ahí vas con una reserva, hay un temor. ¿Qué es el temor? Es aquel que nos guía a través de de lo que vivimos en el pasado, de lo que ya hemos sufrido y padecido. Ese es el temor. Entonces, cuando tú trabajas tus relaciones interpersonales y no solo las que estás viviendo en el momento, porque a través del octavo y noveno paso vamos a trabajar esas relaciones del pasado que nos hacen ser poco sociables, que nos hacen no ser cariñosos,
que nos llevan a no ser expresivos, que nos llevan a no sentirnos comprendidos, a aislarnos cuando estamos en una reunión familiar, que nos llevan a ser poco sociables, que nos llevan a ser el Grinch en esa Navidad, en ese año nuevo, que cuando hay un festejo, que cuando vemos que las otras personas están disfrutando, están viviendo de la mejor manera, nosotros nos sentimos frustrados o hasta enojados porque no hemos trabajado nuestras relaciones interpersonales, porque no hemos perdonado a quien nos causó daño en un pasado y por lo tanto al día de hoy nos cuesta trabajo relacionarnos, hacer nuevas amistades. Nos cuesta trabajo tener un círculo cercano en el cual podamos tener o elegir de la mejor manera una pareja, amigos, gente cercana con la que podamos contar y con la que podamos hablar y con la que pueda haber una comunicación. Al día de hoy yo quiero decirles que el trabajar con estas relaciones interpersonales me ha llevado a confiar en la gente que está dentro de un programa, me ha llevado a confiar en un padrino para poder hablarle de todas mis situaciones y saber que es alguien que va a cuidar ese anonimato, saber que es alguien que lleva un trabajo ya dentro del programa en su vida, por eso tan importante, y siempre lo he mencionado, el apadrinamiento para que podamos trabajar estas relaciones interpersonales, para que podamos ir sanando todas estas cosas. ¿A través de qué? A través del inventario, de la práctica del cuarto y el quinto paso. Recordemos que el cuarto nos invita a hacer un minucioso inventario sin miedo y que el quinto nos lleva a esta parte del apadrinamiento. Eh, por eso, ¿por qué menciono esto de los resortes ocultos? ¿Qué es un resorte? Es aquel que recibe una energía y la repele sin causar un daño. Ejemplo, el auto mantiene el equilibrio, un auto mantiene el equilibrio a través de tener un resorte en su amortiguación, en la parte de la suspensión. Entonces, por eso nosotros debemos de identificar cuáles son todas estas situaciones, trabajar nuestras relaciones interpersonales para que esos resortes ocultos en nosotros funcionen a nuestro favor y podamos tener un equilibrio, para que no de repente se aparezca por azares del destino aquella persona en nuestra vida o nos la encontremos en la calle, en el supermercado, que nos causó un daño en el pasado, que nos lastimó y que en ese momento podamos reaccionar a través de un arranque de ira, que sea capaz de arruinarnos el día, que sea capaz de arruinarnos el momento y que nos llegue a cambiar tanto la emoción, que nosotros le demos tanto el poder que llegue a arruinar incluso el día o el momento de las personas que tenemos alrededor. Tenemos que identificar aquellos episodios, en los cuales recordamos el daño que alguien nos causó. O pasamos, yo lo he dicho, ¿no? Pasamos por el lugar donde convivimos con esa persona, escuchamos aquella canción que la persona nos dedicó o vamos a un momento en el cual, por ejemplo, Navidad o Año Nuevo, pero recordamos que nuestro padre nos lastimó o que nos abandonaron o que nos traicionaron en esa fecha. Y entonces resulta que nosotros arruinamos ahora el momento para los que están a nuestro alrededor, para nuestros hijos, padres, hermanos, porque no sabemos cómo reaccionar. Por eso la importancia de trabajar con estos resortes ocultos, con estas relaciones interpersonales, para que no tengamos ningún arranque, para que aún cuando la persona, porque hay gente con la que vamos a trabajar un perdón, con la que vamos a trabajar una relación interpersonal, tal vez hasta llevar a cabo una reparación de daños directa, pero son personas que, dadas las circunstancias o las situaciones familiares, pues tenemos que seguir conviviendo con ellas. No vamos a poder cambiar a todas las personas a nuestro alrededor. Simple y sencillamente, al trabajar nuestras relaciones interpersonales, ya no les vamos a dar el poder de arruinarnos el momento, ni de arruinarnos el día, ni de tener un apego, porque recordemos que esta parte del apego funciona así, sigues sufriendo por aquella persona que te traicionó en esa etapa de la adolescencia y tú ya pasaron muchos años, tú ya estás con alguien más o esa persona está con alguien más o ni siquiera se acuerda de ti, pero tú sigues sufriendo y eso te lleva a no confiar, eso te lleva a no entregarte a una relación, a ponerte mal. Entonces, por eso es tan importante este análisis
para que podamos trabajar el pasado y que no haya una recaída en lo que es la cuestión emocional. Recordemos que el no terminar nuestra limpieza interior nos lleva a estar recayendo constantemente, no solo en el alcohol o en la droga, sino en la codependencia, en la depresión, en el apego. Por eso es que los 12 pasos nos llevan a poder trabajar todas estas cosas. Las pasiones son esos resortes ocultos del alma. ¿Qué es una pasión? Es un sentimiento capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Fíjate bien, te lo voy a volver a repetir. Una pasión es un sentimiento capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira intensos. Como el amor, ¿no? Es uno de los cuatro gigantes que dominan nuestras vidas. El amor, ¿por qué? Yo te decía, una de las características de la perversa enfermedad del alma que nosotros estamos padeciendo es el amar de más, porque cuando amas de más, te lleva a esa parte en la que si la persona te traiciona, si no te pone atención, resulta que le mandas un mensaje y no te responde y te deja en visto, te pone mal, te cambia el humor. O si la persona no cumple tus expectativas, te resientes, te frustras. Entonces, por eso pone aquí como ejemplo el amor. Los celos no se diga. O sea, cuando nosotros no trabajamos todas estas cuestiones del pasado, se van a manifestar a través del temor, a través del miedo, perdón, en lo que son los celos, y resulta que vamos a tener celos porque nuestra pareja, porque la persona que tenemos alrededor convive bien con alguien más o porque es sociable. Y no solo para con la pareja, a veces hay celos para con los hijos, a veces hay control para con los padres, con los hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado esta situación. Entonces, la catarsis es importante para todo esto. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es la purificación de las pasiones mediante la expulsión de las emociones o sentimientos y es una energía en movimiento. Te lo voy a repetir otra vez. La catarsis es la purificación de las pasiones. Recordemos que las pasiones son esos sentimientos capaces de dominar nuestra voluntad, que nos ciegan, que nos hacen actuar de la nada, por ejemplo, un arranque de ira, ¿no? Entonces, esta catarsis es la purificación de esas pasiones que nos lleva a expulsar estos sentimientos y es una energía en movimiento, esa es la catarsis, debemos de utilizar esta energía en movimiento. ¿Cómo hacerlo? Ya se los decía, lo ideal es que no lo hagas con alguien cercano porque tú no sabes si le va a causar conflicto, si le va a causar malestar en un futuro o si en algún momento puede ser usado en tu contra. Para eso tienes a CODA, para eso tienes a Renacer, para eso tienes tu grupo, para eso tienes a tu padrino o madrina, para poder ventilar todos estos pensamientos o sentimientos sin reserva, para tener una catarsis que te lleve a trabajar tus relaciones interpersonales. Bill decía, no podemos armonizar el subconsciente donde todavía surgen temores, obsesiones y falsas aspiraciones. Fíjate bien, no podemos armonizar el subconsciente donde todavía surgen temores, ya dijimos lo que es el temor, obsesiones y falsas pasiones, ¿ok? La experiencia espiritual funciona cuando hay la intención de cambiar. Cuando hay la intención de cambiar, pues todo es distinto. Por eso el libro azul nos dice una experiencia espiritual es una inmediata y arrolladora conciencia de Dios seguida de un deseo del cambio. Y lo he repetido muchas veces, no solo es el haber llegado a renacer, a coda, sino es la acción que nosotros pongamos en nuestra vida. Si al día de hoy no tenemos un padrino o madrina, si no hemos hecho un inventario o un seguimiento de estas sugerencias que se nos dan a través del apadrinamiento, ¿cómo es que podemos trabajar todas nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo es que al día de hoy seguimos padeciendo, seguimos sufriendo porque no podemos ser sociables, porque nos cuesta entablar una
conversación, porque nos cuesta hacer nuevas amistades, relacionarnos incluso en el trabajo, y eso nos lleva a la frustración. Entonces, este tema nos lleva a la reflexión sobre la importancia de nuestras relaciones interpersonales, porque con esto vamos a poder buscar sanar las relaciones donde ambas personas o ambas partes pongan un granito de arena, pongan de su parte, porque esto funciona así. Si la otra persona no tiene la intención de cambiar, va a ser difícil que funcionen nuestras relaciones. Una relación no solo de pareja, puede ser amistad, puede ser padres, hermanos, cualquier relación interpersonal. Debemos darnos cuenta que las personas con las que nosotros nos relacionamos no vamos a encontrar personas perfectas, pero por lo menos, al menos en mi idea, en mi concepto, es buscar a alguien que esté dispuesto al cambio, buscar a alguien que esté dispuesto a crecer, buscar a alguien que sea capaz de aceptar sus errores, sus limitaciones, pero que no solo se quede ahí, que no solo sea una persona que todo el tiempo se esté quejando, porque si tú tienes alrededor a personas que se están quejando, te van a drenar la energía y quién sabe si tú puedas convencerlas de algo positivo. Tal vez sea más fácil que te convenzan de algo negativo, que te contagien de su frustración, de su enojo, de su insatisfacción para con la vida. Por eso tan importante cuidar nuestras relaciones interpersonales y nuestro círculo cercano. Y eso lo vamos a poder trabajar a través de la práctica del octavo y del noveno paso, acompañados de nuestro padrino o de nuestra madrina. Esto pues nos lleva a perder nuestra capacidad de elección, ¿no? Como lo dice en la página 22 del libro azul, que ya se los he leído en otras ocasiones, pero lo vamos a volver a mencionar. Dice aquí que dice, el hecho es que la mayoría de los enfermos, por razones que todavía son obscuras, cuando se trata de beber o de drogarse o de la codependencia, cualquiera que sea la situación, dice, han perdido su capacidad de elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve prácticamente inexistente. Somos incapaces a veces de hacer llegar suficiente impacto a nuestra conciencia. El recuerdo del sufrimiento y la humillación de apenas unos meses antes están indefensos contra la primera copa. Estamos, perdón, indefensos contra la primera copa o contra la droga o contra la neurosis, contra la codependencia. Nos habla de una fuerza de voluntad y nos habla de que no somos capaces de elegir esos resentimientos, esas relaciones interpersonales que en el pasado y que en el presente nos causaron daño, nos quitan la capacidad de elegir, nos hacen inconscientes cuando tenemos un arranque de ira, cuando tenemos una mala actitud para con las personas y a veces tristemente no nos desquitamos con quien nos causa un daño, sino con quien vemos vulnerable. Como padres podemos llegar al punto de gritarle a los hijos, de llegar al punto del golpe, o con la pareja, si la pareja vemos que es sumisa o que no nos dice nada, pues ahí nos desquitamos. O con nuestros padres o con nuestros hermanos, o tratamos de imponernos porque nosotros somos los proveedores o porque nosotros mandamos o porque nosotros tenemos cierta jerarquía dentro de estas relaciones, podemos llegar al punto del abuso porque así actúa el pensamiento, así actúa el resentimiento, así actúa la frustración. Cuando todas estas emociones actúan en nosotros, nuestra capacidad de decidir, nuestra buena voluntad desaparece casi de inmediato. Por eso tan importante el trabajar con nuestro padrino o nuestra madrina estos pasos y nuestras relaciones espirituales. Nacer y crecer en un hogar torcido afectará tu futuro. Y eso es innegable. Nosotros lo hemos visto porque lo hemos padecido en carne propia. Vamos a preguntarnos qué es lo que podemos dejar como herencia a quien nos siguen los pasos, a nuestros hijos, a aquellos que van creciendo, a aquellos que van absorbiendo de nosotros nuestro comportamiento, nuestras acciones. Debemos darnos cuenta que el trabajar nuestras relaciones interpersonales no solo va a tener un beneficio para nosotros, para con quien nos rodeamos,
sino también para nuestra descendencia, para que no se sigan estas cadenas de sufrimiento, y no tengamos que estar revolcándonos en la culpa cuando veamos que nuestros hijos, que nuestros nietos siguen padeciendo por las mismas situaciones que nosotros, vivimos en un pasado. Esto nos va a ahorrar culpa, esto nos va a ahorrar frustración, esto nos va a dar tranquilidad, esto nos va a dar paz a través de que nosotros trabajemos nuestras relaciones interpersonales y podamos elegir mejor nuestro círculo cercano. Ya no vamos a permitir que cualquier persona entre en nuestra vida y antes de que alguien pretenda estar cerca, vamos a poder ser más certeros, no vamos a encontrar a personas ideales o perfectas, sino vamos a elegir de una mejor manera aquellos que tal vez tengan errores o áreas de mejora, pero que sobre todo tengan la actitud de crecer junto con nosotros. Primero debemos quedarnos con esta idea, lo que debemos de trabajar en nosotros son todas estas cosas de las que hemos hablado en cuanto al ego, en cuanto a los resentimientos, en cuanto al miedo y todas estas herramientas de las que hemos hablado en temas anteriores nos van a ayudar a trabajar nuestras relaciones interpersonales y sobre todo a ser un ejemplo como ya lo hemos mencionado. Entonces, bueno, pues compañera que está coordinando, me comentas acerca del tiempo para ver si seguimos con el tema o si ya pasamos a la otra parte para que pueda haber esta oportunidad de que nos compartan, de que haya preguntas o aportaciones para mejorar el tema. Gracias, gracias, Erasmo. Pues usted me dice, compañero, todavía quedan unos 5 o 10 minutos si quiere despedirse y empezamos con preguntas y respuestas. Ok, claro. Pues bueno, para terminar un poco, hay una frase de William James que a mí me agrada mucho y esta frase dice, todos tenemos un umbral de dolor diferente. Debemos darnos cuenta que nuestro umbral, perdón, de dolor no debe ser en el punto en el que ya perdimos el control de nuestra relación de pareja, en la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, en la que ya nos dimos cuenta que se alejaron de nosotros, que no quieren convivir con nosotros, porque cuando nuestras relaciones interpersonales no han sido trabajadas, la gente no quiere estar con nosotros, la gente no quiere convivir, a la gente la vemos cerca de nosotros, pero por una obligación o porque van a obtener un beneficio, no porque en realidad sientan paz o tranquilidad, o porque haya una comunicación o porque nos quieran contar de su vida. Y eso nos va a llevar a frustrarnos. El trabajar nuestras relaciones interpersonales nos va a llevar a ser como un imán. Yo siempre lo he dicho y es cierto. Cuando tú estás dentro de estas agrupaciones, cuando tú estás en Coda, en Renacer, o en cualquier otra corriente eres dotado de una investidura y por lo tanto tu presencia se nota cuando trabajas de la mejor manera tus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Yo creo que muchos o muchas lo han vivido, la gente empieza a acercarse a ti y de la nada te empiezan a contar de sus conflictos, empiezan a desahogarse o a tener esa catarsis contigo e incluso atienden a lo que son tus comentarios, a lo que son tus sugerencias. ¿Por qué? Porque el trabajo de los 12 pasos y de las relaciones interpersonales nos llevan a ser como un imán para esas personas que necesitan una ayuda, a poder pasar este mensaje de vida de que hay una solución a través de nuestros grupos, a través de la práctica de estos 12 pasos. Entonces, yo los invito, las invito a que podamos trabajar con nuestras relaciones interpersonales, a que nos ahorremos frustración en el futuro y a que nos ahorremos el tener un temor de cómo van a vivir nuestros hijos, ¿no? Les quiero leer para cerrar esta parte de la literatura que dice, hay una solución, casi a ninguno de nosotros le gusta el examen de conciencia, la nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación. Pero vimos que era efectivo en otros y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida tal como la habíamos estado llevando. Por consiguiente, cuando se nos acercaron aquellos cuyo problema ya había sido resuelto, lo único que tuvimos que hacer
fue recoger el simple juego de instrumentos espirituales, te lo voy a volver a leer, el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Hemos encontrado mucho del cielo y hemos sido lanzados como en un cohete a la cuarta dimensión de la existencia, en la que ni siquiera habíamos soñado. El hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, que estas experiencias han revolucionado toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes, ahí habla de nuestras relaciones interpersonales, y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que no podríamos hacer solos. Entonces, esta es la clave, la buena voluntad, la acción, pero sobre todo el ser perseverantes en el trabajo de las relaciones interpersonales, en la búsqueda de un padrino o madrina, en el trabajo constante de lo que son las sugerencias que se nos dan a través del programa. Yo las invito a poder meditar, a leer un poco más a fondo estos octavo y noveno pasos. Con estos párrafos que leímos de cada uno surge mucha información, pero hay más información en ellos. Si hay dudas, si hay preguntas, pues tenemos aquellas personas que llevan ya tiempo dentro del programa. Tenemos a nuestro padrino o madrina que nos puede aclarar nuestras dudas y que nos puede ya dar sugerencias más específicas respecto a nuestra situación personal, del cómo trabajar nuestras relaciones interpersonales. Cuando tú trabajas tus relaciones interpersonales, tienes esa paz de poder llegar a donde sea y que nadie te va a quitar la tranquilidad, que nadie va a tener el poder de arruinarte el día o que porque en la mañana te sacó la lengua tú te pongas mal, que a pesar de sus acciones, a pesar de sus comportamientos, a pesar de que no cumplan tus expectativas, no te van a arruinar, no te van a poner mal. Por eso tan importante trabajar nuestras relaciones interpersonales, pero sobre todo porque hay alguien que nos sigue los pasos y porque podemos ser ese ejemplo para que su vida sea distinta a la de nosotros, para que podamos ver los frutos en un futuro de cómo ellos se relacionan de una mejor manera a la que lo hicimos nosotros en el pasado. Con esto yo termino el tema del día de hoy. Espero que haya sido de beneficio. Para mí lo es porque me permite un día más sentir esta utilidad de lo poco o mucho que pueda haberles compartido en este tema. Me hace sentir privilegiado por estar en CODA, en Renacer en mí, una vez más compartiendo un poquito de lo que yo he vivido, de lo que yo he podido aprender de este maravilloso programa de los 12 pasos. Estás en el lugar correcto, solo falta la buena voluntad y la acción para poder trabajar tus relaciones interpersonales. Muchas gracias por escucharme. Ok, pues bueno, eh, qué bueno que se remueven cosas con estos temas, porque precisamente ese es el objetivo, que pueda haber un reflejo, un análisis personal. Y pues la forma de empezar es, no sé si ya tengas un padrino o madrina, pero ese es el comienzo, empezar a hablar sobre esta lista que tú puedes hacer de aquellas personas a las que se le causó un daño y con las que todavía tenga cierto tipo de conflicto, o de las relaciones interpersonales que te gustaría sanar o mejorar al día de hoy. Teniendo una vez esta lista, lo ideal sería el apadrinamiento para que haya un análisis de cuáles fueron las situaciones que llevaron al conflicto o de cuáles son las situaciones que no permiten tener las relaciones interpersonales de la mejor manera. Y ya a través del apadrinamiento, sin duda habrá las sugerencias certeras para poder trabajarlo y poder tener esta tranquilidad de la que hablamos. Lo importante es que hay una aceptación de que hay un área de mejora
en este tema de las relaciones interpersonales. Cuatro instintos es el social, y el social se nos da, o el objetivo es que podamos relacionarnos de la mejor manera con las personas que están a nuestro alrededor. Y si en este caso el conflicto o la situación es que no hay una buena convivencia o que se quiere mejorar la convivencia con las personas, hay que, como bien lo mencionabas, hay que ser conscientes de que el equilibrio es la clave. Como lo mencioné en la historia de Siddhartha, es el equilibrio. No podemos irnos a un extremo y no podemos todo el tiempo estar, no es malo, pero no podemos todo el tiempo estar en reuniones virtuales sin poder trabajar nuestras relaciones interpersonales con la gente que tenemos cerca, que tenemos al lado. Entonces, lo ideal es sí establecer los tiempos, buscar un tiempo justo para esta convivencia con estas personas que tienes cerca de ti y que te buscan, porque si no, el punto va a ser que la gente se cansa y que llega el momento en el que ya no quieren convivir o en el que dejan de buscarnos. Entonces, no hay que perder esto. Lo mejor que te puedo decir es, si ya tienes un padrino, igual trabajarlo a través del apadrinamiento, pero sí buscar un tiempo para esta convivencia, buscar un tiempo para esta plática, buscar un tiempo de café, tal vez poner un tema, tal vez dentro de esto tú puedes compartirles lo que has aprendido dentro de Renacer en mí, dentro de CODA, y puedes empezar a compartirles de los temas, puedes empezar a hablarles de todas estas situaciones que tú no sabes si alguien de ellas requiere de esta ayuda y de igual manera. Entonces, es una oportunidad para pasarles este mensaje de vida, pero también para trabajar relaciones interpersonales. Debemos aprender a escuchar a los demás, porque en esta nueva conciencia que nos traen los 12 pasos, nos lleva a ser personas que debemos aprender a escuchar las problemáticas y las situaciones de los demás, pero sobre todo darles tiempo a todos ellos que están a nuestro alrededor, porque si nos buscan, si buscan el momento, si mueven sus actividades para visitarnos o para estar con nosotros, debemos de corresponder de la mejor manera a todo esto. Entonces, poco a poco, establece tiempos, días, horarios para que puedas darles esa atención y para que puedas trabajar estas relaciones interpersonales que seguramente te traerán muchos beneficios en lo personal. Gracias. Ok, sí, bueno, si no me equivoco, aquí hay un área de escucha en CODA, en Renacer, este, y pues también a través de escuchar a las personas, a través de darnos cuenta, cuando hay una empatía con alguien que escuchamos, cuando hay una empatía con alguien que nosotros nos damos cuenta que puede ayudarnos, pues podemos también ahí contactar a la persona para que sea nuestro padrino, para que sea nuestra madrina y para que podamos empezar a trabajar esto. Sí, es muy cierto lo que decías, esto no es algo que trabajemos durante cierto tiempo y que después con eso ya podamos estar solos. Dice una parte de la literatura que en terrenos espirituales es peligroso guiarnos solos. Entonces, es por esta situación que lo ideal es que tengamos un apadrinamiento constante, y si no se tiene un padrino o una madrina, practicar el 11º paso para poder pedir que se manifieste ese poder superior y que nos ponga a la persona adecuada. Y ya podemos darnos cuenta con quién acercarnos, con quién apadrinarnos para que podamos iniciar este proceso. Pero lo mejor es eso, a la brevedad, pues buscar un padrino, una madrina que sea quien nos acompañe para poder seguir trabajando con todas las áreas de oportunidad de nuestra vida, como lo es este tema de las relaciones interpersonales, y que en un futuro no volvamos a padecer por lo que puede causar no saber desenvolvernos de la mejor manera en nuestras relaciones.
Sí, claro, cuando nos cuesta ser sociables o cuando nos cuesta confiar en la gente, debemos de ser conscientes que no, que las personas por naturaleza tienden a fallar, consciente o más inconscientemente que consciente. No las personas que nos causan un daño tienen un plan para llevarlo a cabo, un plan maléfico. Debemos ser conscientes que la gente a nuestro alrededor son personas guiadas por los defectos de carácter o por los instintos eh, desbordados y sobre todo comandados por el ego que buscan su propio beneficio. Sin embargo, eso no nos puede llevar a que el temor nos tenga todo el tiempo sin saber relacionarnos de la mejor manera. Y sí, hay que trabajar cuando nosotros tenemos conflicto con nuestros progenitores, que son normalmente las primeras personas, nuestro primer núcleo social, cuando seguimos teniendo conflicto, aun cuando estén o ya no estén con nosotros, difícilmente nos vamos a poder relacionar con las personas en la actualidad. Entonces, para una mujer, si tiene conflicto con su progenitor de sexo opuesto, que es el papá, va a tener problemas en su relación de pareja y viceversa. Si el hombre sigue teniendo conflicto con su mamá, va a tener conflicto con la pareja o va a estar a la defensiva impulsado por el ego. Entonces, ahí lo ideal es trabajar a través del apadrinamiento para que puedas tener las mejores sugerencias y trabajes esta parte, sobre todo del perdón, tal vez si hay resentimiento, pero sanar esa situación de apego, esa relación interpersonal y que al día de hoy puedas disfrutar. Recordemos que hace poco compartía otro tema y les decía que el objetivo del programa es una vida útil y feliz. ¿Y qué significa? Que seamos felices conviviendo en nuestras relaciones interpersonales, sabiendo con quién y a quién dedicarle el tiempo y las atenciones, porque vamos a estar conscientes de que al hacerlo de la mejor manera es gente que va a ser recíproca para con nosotros. Entonces sí, lo ideal es que trabajes esta herida a través del apadrinamiento y sanándolo podrás darte cuenta que vas a poder ser un poco más sociable alrededor y que las cosas van a ir cambiando y te vas a sentir en paz y mucho mejor. Sí, sin duda hay que sanar ahí el, la relación con los progenitores. Yo lo decía a través del perdón, a través de que ya no afecte el pasado, porque si no, influye en las relaciones actuales y en las futuras. Como bien lo mencionabas, a través de una repetición de patrones, las personas eligen a gente con las mismas conductas o muy similares. Y entonces eso nos lleva a actuar a través del temor y de no saber cómo iniciar una nueva relación o ni siquiera iniciarla. Recordemos que en algún momento los hijos van a tomar sus decisiones, los hijos se van a ir, los hijos no siempre van a estar cerca y los que nos vamos a quedar solos somos nosotros. El instinto social y el emocional se nos da para poder eh, tener una relación interpersonales de la mejor manera, incluyendo las relaciones de pareja. Entonces, sí, sin duda, hay que sanar el pasado con los progenitores para que no se sigan eligiendo inconscientemente a personas con estas características, para que se pueda trabajar el autoestima, para que se puedan trabajar los miedos, los temores y para que en el futuro se pueda tener un círculo cercano sano y ser más consciente de a quién elegir para que pueda estar en nuestra vida. Eso es lo ideal. Yo te diría que lo mejor es que busques un padrino, una madrina, para que puedas iniciar este proceso, porque nosotros a veces tratamos o creemos que podemos encontrar soluciones a través de nuestro raciocinio, de nuestra forma de pensar. No siempre es lo mejor, lo más acertado. Entonces, pues yo te sugiero eso, que puedas eh, trabajarlo a través del apadrinamiento y que tengas las sugerencias más certeras.